Porque sabemos que te interesa estar al día. Por ello, te acompañamos con la mejor información. Radio Rinos. Una radio hecha para ti. Come to me, baby, come to me. 3, 2, 1. Rocazo Cultural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su servidora, Claudia, y ya estamos en la cabina de Radio Rinos 91.7, Activa tus sentidos. Hoy tenemos un programa muy especial y es que tenemos a grandes invitados. Ellos son Eras Kender, Mickey Mart y conforman la banda de Cuadro Psicótico, quienes están aquí en Roxazo Cultural para hablar sobre la cultura del rock en México. Pero antes vamos a escuchar esta cápsula sobre la cultura del rock en México. El rock es un lenguaje, una cultura, una forma de expresión y sensibilización social. A través de este género, desde su origen y a lo largo de su historia, la juventud ha podido articular de una manera efectiva diferentes demandas. Revisar la historia del rock nos lleva, por un lado, al relato de un conjunto de tensiones culturales entre los sectores sociales, políticos y económicos, así como de las conquistas logradas por parte de los agentes culturales involucrados. La historia de este género constituye una vertiente para revisar y reflexionar sobre nuestra propia historia cultural. Hoy en día, el rock genera industria y entretenimiento, pero detrás de la lógica de consumo hay una riqueza histórica que lo respalda y lo coloca como eje de muchos ideales dentro de nuestra sociedad. A partir de 1996 habría una división entre los intérpretes del rock. Por un lado, los que continuaron con la costumbre de copiar canciones extranjeras, que por cierto, fueron numerosas las bandas, pero muy pocas las que obtuvieron el éxito deseado. Sin embargo, las que optaron por tocar sus propias composiciones originales comenzaban a tener mayor aceptación entre el público, gracias a que el rock fue condenado a la clandestinidad por el gobierno mexicano como reacción al movimiento del 68 y las secuelas de esta situación de persecución liberó al rock mexicano de sus ataduras comerciales y culturales y permitió el nacimiento de la semilla de una música que verdaderamente expresaba la realidad de la juventud mexicana. Y como acabaron de escuchar, la cultura del rock en México es muy importante y para hablar de ello tenemos a nuestros invitados. Eras Kender, Mickey Mart Ellos son Cuadro Psicótico, una banda de rock mexicana formada el 25 de mayo del 2013, conformado por músicos con una gran trayectoria dentro de los escenarios del rock y de la industria musical. Sus integrantes son Eras Kender, vocalista, Josh Nebula, guitarrista, Mickey Mart, bajista y Vic Herrera, baterista. Su debut inició en el restaurante bar I Love Bird Wings, con muy buena aceptación por el público, atrayendo invitaciones a diferentes escenarios como el Tutitlán Rock Fest y el Tianguista Cultura del Chopo. Asimismo, pasando por el Club 27, el Foro Cultural Garra, incluso en diferentes institutos de enseñanza media superior, donde reciben ya 2 reconocimientos por su participación, siendo en ambos cabeza del cartel. En septiembre del 2014 graban su primer álbum titulado Tratamiento Antidepresivo, grabado en La Milagrosa Producciones. El disco cuenta con 10 tracks, el cual es distribuido de manera independiente a nivel nacional. Desde su aparición en la escena del rock se ha contado con el apoyo de diferentes medios de comunicación, tales como Radio Fórmula Rock, Emergente TV,
periódico La Jornada, revista Groparts y Pólvora Rock, entre otros. Por lo que ha llegado a una gran cantidad de seguidores en redes sociales, en YouTube. Tienen un documental de 4 capítulos en donde hablan del disco Tratamiento Antidepresivo. Y hoy les tenemos en la cabina de Radio Rinos para platicar sobre la cultura del rock en México. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Roxazo Cultural. Y es un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, agradecemos muchísimo a Gustavo, a Pamela, gracias Claudia por la entrevista, a Patricia, Lili, Nadia, definitivamente les agradecemos muchísimo que presten estos espacios para dar a conocer diferentes proyectos y nos permitan también dar nuestra opinión acerca del rock de México. Muchas gracias a ustedes. ¿Les parece si iniciamos con la pregunta ¿qué o cuál es la cultura del rock? Bien, creo que la cultura del rock se manifiesta principalmente por un estilo musical, en primer lugar, y luego una actitud frente a la vida y frente al mundo cotidiano, muy vinculado con este tipo de música y todo lo que serían pues las ideas que hay alrededor del rock and roll. Claro, y hay que recordar la historia del rock, ya que este movimiento surgió a finales de los años 50 en Estados Unidos y se desarrolla a raíz de diferentes estilos musicales como el blues, jazz, blues y gospel. Y fue Elvis Presley y Chuck Berry quienes revolucionaron la música. ¿Cómo es que se da este auge del rock en México? Bueno, pues primeramente creo que fueron los chicos que tenían más acceso a los viajes allá a Estados Unidos, en donde pues conocen esta nueva música, y es una música muy estridente que crea un shock cultural allá mismo en Estados Unidos, y pues les gusta, lo toman como bandera y lo importan acá al país, pues con la misma fuerza o incluso un poco más, con la traducción de las letras o la invención de otras letras a partir de la misma música. Hay grupos muy antiguos como los Locos del Ritmo, los Teen Tops o los Abson Boys, o todos estos pues que se dan a finales de los 50, principios de los 60. Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo, y el precursor más importante para mi gusto yo creo que fue Elvis Presley, con toda su dinámica del tipo y muy específicamente en la cuestión del rock. Y bueno, también había bandas importantes como Camisas Negras en esos años, ¿no? Que cantaban totalmente en inglés, ¿no? O los Blue Caps. También. Ok. El rock nació como un movimiento musical de protesta de la juventud hacia sus padres, gobierno y como acto de rebeldía. ¿Cuál creen que fue la importancia para marcar una protesta mundial como lo fue el rock en México? Bueno, pues creo que lo primero pues fue la bandera de la rebeldía, un poco como que la juventud tenía algo que decir y ya no se iban a someter a pues lo que dijera la sociedad en su conjunto, las familias, la religión o el gobierno, ¿no? Empezaron a crear una cultura propia desde esta música y desde la diversión, creo, un poco como pues dejar de usar corbatas, dejar de usar pantalones de casimir, yo qué sé, todo esto que se convierte en mezclilla, cuero y copetes y todo eso. Y brillantina, ¿no? No fue un género musical, sino más allá de un ritmo bailable. Era un estilo de vida, el joven defendía sus valores, era el grito de jóvenes ante el autoritarismo y retrataban la vida del mexicano del mundo. Y díganme, ¿cuál fue la importancia de hacer esta protesta musical para toda una generación y exigir un espacio para los jóvenes con esta cultura musical? Bueno, yo creo que esa parte fue finalmente el cambio, ¿no? El cambio de generación, buscando una alternativa de voz hacia los jóvenes que permitiera precisamente dar oportunidades a todo aquello tipo de ideas, de ideologías, y dada la circunstancia también de la represión que existía hacia los jóvenes, hacia la parte cultural que existía en esos años, ¿no? O sea, podíamos abrir, bueno, en esos años se comenzó a abrir prácticamente esa posibilidad de crear algo nuevo que pudiera gustar hacia los jóvenes, ¿no? Además, por ser un género considerado rebelde, era mal visto, por lo que se prohibía a los jóvenes tener contacto con este género musical. ¿Y cuál es su opinión de esta represión para el
rock and rollero que no solo era para la música, sino a los mismos jóvenes en general y que actualmente se critica mucho. Pues creo que la represión sigue. Creo que si bien se han abierto muchos espacios en la sociedad, de todos modos al rockero se le estigmatiza como una persona pues con poca educación, malos modales, vicios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema realmente grande cuando se trata de que el rock and roll pues permee a muchas capas de la sociedad. Muchas capas de la sociedad lo rechazan. Creo que esa sería la idea. Pero ¿a qué creen que se deba? O sea, que por el hecho de ser, vamos, rockeros o que nos guste este tipo de música, ¿por qué esa represión? ¿A qué? Bueno, primera porque el rockero, como es rebelde, no obedece las reglas o no obedece las pautas culturales, ¿no? Entonces, pues ese es un primer alejamiento de la sociedad, una primera marginación, digamos. Y luego también viene esta incomprensión de la sociedad, donde la sociedad no se da cuenta pues que el ser rockero no limita o no, de alguna manera no te obstruye a formar parte de la misma sociedad. Entonces hay un choque cultural entre una cultura masiva dominante y las pequeñas culturas que se van formando alrededor de diferentes estilos musicales, en este caso el rock and roll, pero no solo está el rock, también está el hip hop, por ejemplo. A los hip hoperos los ven igual de feo, ¿no? O a los reggaetoneros los ven igual de feo. Los raperos, etcétera. Entonces tenemos más bien estos estereotipos que van en contra de lo que es aceptado comúnmente, ¿no? Lo que debería de ser un joven o no tan joven en esta sociedad mexicana. Y por ejemplo, yo, ayer leía un documental precisamente del rock y hablaba de estos famosos cafés cantantes, ¿no? Que se dan en los años 60 y 70 y la represión que también había, ¿no? O sea, la gente se presentaba en los cafés y a pesar, decía el conductor, nosotros ni siquiera vendemos, consumimos bebidas alcohólicas y aún así como que está muy, pues sigue esa represión. Entonces, ¿cómo se contrasta con la realidad? ¿Sigue habiendo la misma represión? ¿Ya no la hay? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sigue exactamente la misma situación. Bueno, recordemos que la represión viene desde un evento muy importante que fue el Avándaro. Cuando cierran aproximadamente 10 años todo aquel espacio que se pudiera permitir para el rock en México. Y entonces, de ahí se abre posteriormente hasta después de los 80s, ¿no? Entonces, la represión sigue hasta el día de hoy, ¿no? Pero además, en la misma cultura, tanto en Estados Unidos, que es donde surge el rock, como aquí en México, la cultura dominante promovió que el rock and roll era algo que iba a desestabilizar las normas de la sociedad. Entonces, había películas mexicanas, incluso de finales de los 50, donde Qué triste juventud, o no sé cómo se llama la película como tal, ¿no? Y son unos rockeros que desperdician su vida, entre comillas, pues bailando rock and roll. Y hasta creo que bailan también mambo, pero vaya, es el tipo de cosas que la misma sociedad va de alguna manera pues limitando al rock. Y luego viene pues la necesidad de buscar espacios, y entonces se crean los hoyos funky, ¿no? Que es donde el rock acaba germinando, pero pues son lugares completamente marginados, subterráneos, ocultos, y además siempre propensos a que llegara una redada y la policía se llevara a todo el mundo, ¿no? Digo, hace un mes y medio en el Chopo llegaron, ¿cuántos? 500 tiras más o menos en una tocada de punk, y pues estuvo bastante feo el asunto. Cancelaron los eventos. El año pasado se canceló el Hell and Heaven, que iba a ser allá en Texcoco. Pues sigue siendo más o menos lo mismo, es un problema. Ok, qué bueno que pues mencionan y tocan este punto, ¿no? Porque en el distrito también hay restaurantes, bares que igual pues se dedican, ¿no? a reunir a muchas bandas de rock para que precisamente pues se den a conocer. Por ejemplo, en el Multiforo, que es fundado por Nacho, pues precisamente él dice que él abrió el bar para que estas bandas de rock pues se dieran a conocer.
Y pues él nunca imaginó que pues alguna vez pues sí ellos están ahí y después se hicieran famosos, ¿no? Yo creo que también esto es una gran oportunidad para las grandes bandas, ¿no lo creen así? Bueno, definitivamente la Alicia, pues, digo, finalmente fue la plataforma para grandes bandas como Salón Victoria, Los Tacapulco, los Tacapulcos, Los Exquisitos. o sea, grandes bandas que en este momento te llenan un foro con una multitud bastante grande, ¿no? Pero si contamos realmente los espacios que existen en México de ese tipo, son muy pocos. Anteriormente estaba Rocotitlán, si no mal recuerdo. O el Rockstock, prácticamente. o la Diabla. Estamos hablando en todo lo que sería prácticamente el Distrito Federal, estaríamos hablando de 3, 4 lugares que te daban la oportunidad de presentar tus proyectos. Y seguramente en el interior de la República existen otros, pero sí existe esa situación de que no permiten o no se permiten espacios abiertos si no es por dinero para presentar proyectos nuevos, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Y ahorita también con las nuevas tecnologías, ¿no? También pues se pueden dar a conocer más, ¿no? Y ahorita pues surgen muchas bandas, ¿no? Sí, claro. Hace rato platicaba, hace unos minutos hablaban sobre el Hell and Heaven y el Vive Latino. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos grandes eventos en donde pues precisamente es también dar, digamos en el Vive Latino, ¿no? Mayor difusión a las bandas que también pues no son tan conocidas, pero hace rato me comentaban que ya hasta se supone que es evento de rock y que ahora creo que ya estaban bandas y salsa, Los Tigres del Norte. Exacto. El año pasado, Los Ángeles Azules. Ajá. Bueno, mira, la verdad es que todo comienza en Avándaro, ¿no? Habíamos dicho, más Ajá, o menos. sí, claro. Entonces, Avándaro es un evento musical que pues la misma gente de aquí de México organiza y promueve para hacer una especie de imitación nacional. Hoy mi vida se trata de del buscar Festival el de equilibrio. Woodstock. Hoy mi vida se trata de buscar el equilibrio. Y entonces, como acaba de pasar Woodstock un par de años antes, lo que sucede es que pues se hace su versión aquí nacional y como juntó a tantísima gente, entonces el gobierno se asustó, ¿no? Dijo ¿qué es lo que van a hacer tantos jóvenes juntos al mismo tiempo con esta ideología y demás? Y ahí empieza la represión. Después hasta Mickey dice que en los 80s, pero en los 80s lo que tuvo el auge fue este movimiento llamado Rock en tu idioma, que eran bandas o argentinas o españolas que vinieron acá a México, y eso preparó el camino para que nuevas bandas ya mexicanas surgieran ya con un auge muy fuerte en los años 90. Estoy hablando de Caifanes, de La Cuca, de La Maldita Vecindad, etcétera, ¿no? Sí. O sea, todas estas bandas son de los 90s. Sí, finales de los 80s, principios Empiezan de a los 90s. finales de los 80s por este movimiento que trae el rock en tu idioma, y ya después se hace un evento pues mucho más amplio en el rock en México, y a últimas fechas pues es cuando empiezan 15 años, ¿cuántos 15 Vive años. Latinos van? 15 años. Que se empiezan a hacer grandes festivales de rock mexicano en español y demás. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando Con Cuadro Psicótico. Ya regresamos. Yeah. Oh yeah. No te muevas de tu lugar porque ya regresamos a Rockazo Cultural. Hoy mi vida se trata de buscar el equilibrio. De encontrar el punto medio entre lo que me gusta y lo que me hace sentir bien. Busco ser más natural. Coca-Cola Life. Endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Con menos de la mitad de calorías que otros refrescos. Es la opción para el balance natural que busco. Nueva Coca-Cola Life. Destapa tu naturaleza. ¡Venga, banda! ¡Métanle pata para llegar a la tocada! ¡No vale hora! ¡Mamá, ponme el achiflonado que me estoy asando!
raza, vámonos! Nuevo Dodge Vision, súper espacioso, completamente equipado y listo para muchos kilómetros de rock and roll. Pues ahora sí, hijos de mi arma, agárrense y vámonos al rock and roll. Rueda y rueda. Y a pechito los cambiecitos. Nuevo Dodge Vision, apto para cualquier familia. Cuando estés aburrido, escucha esta canción. Nos mantiene juntos y derriba el muro. Descubre el poder de la diversión. Evita el exceso. El México independiente, ese donde la gente cree en sus propias ideas, donde se vive un espíritu emprendedor. Donde nadie se queda callado. Y se habla derecho para poder crear algo grande. Y será mejor. Ese México de verdaderos líderes, con propuestas auténticas. Seamos testigos de la llegada. Un México que hoy más que nunca necesitamos que regrese, que vuelva a creer en sus ideas. Con gente que no tenga nada que esconder y que le sea fiel a lo que cree y a lo que hace. Así, con actitud independiente. Sol, fundada en el México independiente. Estás escuchando Radio Unos, una radio hecha para ti. ¡Ya regresamos! A Rockazo Cultural. Seguimos con Cuadro Psicótico. Y bueno, pues vamos a escuchar una cápsula del tema del rock en México. El rock en México tuvo que luchar desde sus inicios por forjarse una identidad propia en un contexto dominado por los éxitos de Bill Haley y de Elvis Presley en Estados Unidos y la preferencia por las versiones de temas anglosajones en español. En la década de los 50 y 60, en el panorama del rock en México, predominaban las versiones de temas estadounidenses, muchas de las cuales resultaron ser más exitosas que las canciones originales. El rock mexicano adoptó un cambio importante a partir de la década de los 80, con la inclusión de albures, términos populares cargados de doble sentido, que tienen en general connotaciones sexuales y juegos de palabras que forjaban realidades crudas. También era el momento de bandas mexicanas como el Tri, Caifanes o Maldita Vecindad, tres de los primeros grupos que tocaron en Estados Unidos. Más tarde, grupos como Molotov y la cantautora Julieta Venegas cosecharon grandes éxitos en España, Sudamérica y Estados Unidos. La explosión de la era digital de los años posteriores y el surgimiento de nuevos foros de difusión ayudó a impulsar la escena rockera en el país con la multiplicación de bandas, como se puede observar en las últimas salas de la muestra en comparación con las primeras, donde el número de grupos es aún reducido. Para Nacho Pineda, fundador del multiforo Alicia, México no es un país rockero, hay más bandas que público. Al mexicano le gustan otros géneros musicales. No somos realmente rockeros, no hay periódicos, casi no hay revistas, y solo 2 estaciones programan rock. Somos un porcentaje mínimo los que asumimos el rock. Bueno, pues antes de irnos al corte ya estábamos platicando sobre estos festivales que se dan aquí en México, que por cierto, 13, 14 y 15 de marzo no nos podemos perder el Vive Latino. Pero bueno, ¿qué más nos pueden comentar precisamente sobre este festival y los diversos géneros musicales que ahora se abordan? Bueno, en un primer momento creo que presenta a todas las grandes bandas de rock en México reunidas en un solo lugar, ¿no? Eso es como que lo más importante que hace.
junto con ello pues trae a bandas extranjeras que siempre quisimos escuchar aquí en México, y entonces bueno, pues era la oportunidad de hacerlo, y finalmente tiene todo este escenario para las bandas independientes como una especie de plataforma que les permita pues tener una audiencia un poco más grande, y entonces pues va generando pues realmente una nueva generación de rockeros mexicanos, ¿no? Y de rockeros que escuchan rock pues aquí en México. Cada vez más difícil eso de lograr, ¿no? Porque bueno, además ahorita como que para rebeldías pues los chavos dicen, es que es la música que oían mis jefes, ¿no? Y no quieren oír la música que oyen sus jefes. Entonces ese ya es un corte generacional con el que tenemos que lidiar los rockeros, ¿no? O sea que somos de edades suficientemente grandes como para ser los papás de los chavos que nos oyen, ¿no? Entonces ese es un problema. Y lo más curioso de todo, ¿no? Finalmente ustedes, los chavos como tal, pues siguen escuchando lo mismo que nosotros escuchábamos en los 80s, tranquilamente. Claro, se siguen reproduciendo, ¿no? Las mismas canciones en los bares, ¿no? Como Olvidada Fobia. Fobia, Caifanes, La Cuca, La Casta, La Maldita Vecindad son las mismas bandas que están en el Vive y que tocaban hace 20 años, ¿no? O sea, y que siguen gustando, ¿no? Además, ¿por qué creen que se van gustando y se siguen reproduciendo, no? Pues porque son muy buenas bandas. Aparte, o sea, eso es una parte. Pero fíjate que lejos también de eso, también ha habido existe una situación aquí como que de falta de que todas las bandas que están comenzando a crearse no tienen una identidad propia, tratan de imitar a o parecerse a. Entonces yo creo que ese es el gran problema. En los 80s, 86 más o menos, cuando realmente el auge del rock en México, con bandas como Caifanes, como todas estas que ya mencionamos, pues realmente no escuchábamos algo similar. Yo recuerdo mucho cuando escuché por primera vez en la estación de La Pantera, ¿se acuerdan? No sé, bueno, los que están en esos años, seguramente ustedes... Había una estación que se llamaba La Pantera. Que era 590 de AM. Que de hecho, en esos años, finalmente no había más que Radio Universal, que era la que tenía algo de rock. Algo de rock. Y de repente entró La Pantera, ¿no? Y cuando yo escucho a Ritmo Peligroso, se me hizo así como que, wow, ¿qué es esto, no? O sea, es algo completamente distinto a lo que había escuchado. Posteriormente viene La Maldita Vecindad y dije, órale, ¿no? La Botellita de Jerez. La Botellita de Jerez, claro, o sea, un poquito años atrás, ¿no? El Café Tacuba. Posteriormente también traía otra onda completamente y hasta diferente. la fecha, ¿no? Hasta la fecha de Café Tacuba yo creo que es la única banda sin ofender a ninguna, que sigue haciendo cosas completamente distintas, ¿no? Y bueno, brincando hasta hace 15 años que inicia el Vive Latino, pues creo que el cartel más importante era La Gusana Ciega, si no mal recuerdo. Creo que fue el que cerró el Vive Latino. En aquellos tiempos, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, el auge fuerte del Vive Latino yo creo que tiene alrededor de unos 7, 8 años. Que ahorita muy en lo personal no se me hace justo para los que escuchamos rock y que somos rockeros de nacimiento, escuchar a Los Ángeles Azules, ¿no? O a los Tigres del Norte, etcétera. Sí, pues aquí en México, pues como lo escuchamos en esos momentos en la cápsula, pues hay muchas bandas y pues el mexicano en sí no es muy fanático del rock, ¿no? Pues gusta de escuchar muchas bandas. ¿Y creen que por lo mismo sea muy difícil posicionarse en el rock aquí en México? Por lo mismo que ya platicaban de la falta de identidad, de solo quiero copiar lo que ya, reproducir lo que ya existe, o puede haber otros factores que a lo mejor... Mira, también está el prejuicio de la gente, ¿no? O sea, la gente piensa que el rock es una cosa pesada, y pongo pesada entre comillas, ¿no? O sea, cuando llegan a escuchar acá la banda, lo que estamos oyendo de Cuadro Psicótico, de repente dicen, pues si no es tan pesado. Pues no es pesado, o sea, es rock nada más, o sea, suena fuerte, suena duro, pero no es así como algo insoportable, ¿no? Preguntan, oye, ¿qué tocan? Punk. Y todo, y luego te imaginas así, pelas hasta arriba de colores y todo, digo, es un estilo muy distinto a lo que nosotros hacemos, ¿no?
Sí, y entonces bueno, esa es una de las cosas. La otra, pues como no hay un público masivo, gigantesco, pues las empresas pues no se enfocan hacia eso, ¿no? Más bien prefieren vender los 20 conciertos de Gloria Trevi o de Luis Miguel o de quien sea, ¿no? O sea, Sí, nuevamente la lucha entre el pop y el rock. Y eso nos lleva a que varias bandas se la pasan tocando un rock demasiado suave, tan suave que parece pop. Más Claro. digerible, más vendible, etcétera. Sí, más comercial. Sí, incluso el mismo pues capitalismo no es como que impone seguir escuchando las mismas bandas y pues claro que pues les deja mucho dinero, ¿no? También sería otro gran problema porque pues no se pueden dar a conocer otras bandas que pues escriban temas diferentes, temas sociales, pues yo creo que ya no hay bandas, ¿no? Como en los 70s, 80s que pues tenían más interés, ¿no? Por rescatar más cosas. Y ahorita pues todo ya es dinero y dinero, ¿no? Digo, no lo vemos inmediatamente, ¿no? Empresas, monopolios, finalmente que abarcan y jalan a todo. Decía Nacho precisamente en una entrevista, si no mal recuerdo, en el Reforma o en el Universal, no recuerdo bien, hablaba precisamente de eso, ¿no? Que el espacio de la Alicia, bueno, se había creado con la intención de dar plataforma a bandas, a proyectos nuevos, pero con la situación de que generaban estos grandes monopolios de empresas que finalmente llegaban y pues, prefieres ver no sé, a Muse que al Cuadro Psicótico, ¿no? No, es al revés, prefieren ver al Cuadro Psicótico. Y entonces, bueno, pues ahí se crea una situación ya de mucho interés, mucho dinero. Sí, pues sí, ese es otro gran problema. Bueno, pues el público parece que tiene algunas preguntas, entonces vamos a un pequeño sondeo para ver qué. Ok, vamos al sondeo. ¿Cómo surgió el rock en México? ¿Qué es lo que aporta el rock a la sociedad en los conflictos actuales? ¿Qué es lo difícil de ser rockero en la industria musical? ¿Qué tan difícil es posicionarse el rock en México? ¿Cuál ha sido el género de rock que más ha aportado a la música? ¿A qué nos hemos enfrentado? Yo creo que nos hemos enfrentado a los espacios, a los pocos espacios que existen, ¿no? Desafortunadamente existen una cantidad de gentes que quiere lucrar con el trabajo de uno. Te quiere pagar muy poco. O no te quiere pagar. O no te quiere pagar, ¿no? O te pide que lleves todo tu equipo, lleves todo tu backline para que puedas tocar y aparte te quieren poner a vender boletos. O sea, realmente ese es el problema más fuerte que nos hemos enfrentado. Entonces tratamos de al menos nosotros como banda, pues bueno, somos profesionales en lo que hacemos. Esto es una profesión y también nos cuesta a nosotros como músicos el horas de estarle pegando al instrumento, de estar componiendo, de crear un proyecto, un disco. O sea, esto también cuesta a nosotros y alguien que quiera lucrar con nuestro trabajo, pues no estamos en absoluto de acuerdo y no lo vamos a permitir, ¿no? Nosotros como Cuadro Psicótico. ¿Qué es lo que aporta el rock a la sociedad en los conflictos actuales? Bueno, un poco creo que es la toma de conciencia. Los rockeros en general y los grupos musicales que tienen toda esta bandera de la protesta y de la rebeldía, pues están en contra del autoritarismo y de las medidas radicales del gobierno en contra de la juventud. Entonces lo que hacen principalmente es abrirle los ojos a la gente y decir, oigan, aquí hay un problema. El problema es que pues están asesinando indígenas, están asesinando mujeres, hay estudiantes desaparecidos, hay un problema de narcotráfico muy grande, hay un problema de violencia muy grande, hay que detenerlo, ¿no? Entonces, pues de entrada es el poder decir frente a un micrófono cuáles son los problemas que hay y a partir de ello generar conciencia y ver qué acciones se pueden tomar en diferentes niveles, evidentemente, ¿no? O sea, un grupo como Manu Chao, veíamos, pues son conciertos masivos gigantescos, ¿no? Y tienen muchísima proyección y pueden incidir de alguna manera, pero también en los conciertos pequeños donde la banda pues es puro punk y demás,
pues están creando conciencias en colectivos, promovemos ideas y proyectos de autogestión y que permitan de alguna manera asumir nosotros mismos pues digamos que la solución de los problemas, o sea, no dejarnos vencer frente a un aparato social, gubernamental o demás y decir, pues es que el gobierno no lo hace, no lo puede, no lo deja. No, pues nosotros tenemos nuestra música y con eso digamos que es uno de los granos de arena que podemos poner, ¿no? Para que esta sociedad despierte. Y con esto que comentas, ¿cuál crees que sea la visión de aquí a 10 años para el rock aquí en nuestro país? Híjoles, yo creo que hay un punto muy complicado. Lo que pasa es que el rock se ha estado diluyendo en otros géneros. Hay una gran variedad de géneros musicales, juveniles, que de alguna manera pues están siendo del gusto de toda la gente, ¿no? De toda la gente que oye rock. Entonces tienes desde el hip hop hasta el ska, pasando por el rock, obviamente, el metal, el punk. Hay muchos géneros, entonces eso, pues yo creo que lo que va a hacer es diversificar mucho más. Quizás los que sean rocker, pues van a ser cada vez menos y van a haber otras propuestas. Esto es un mundo en constante evolución. Bueno, y ya antes de cerrar este programa, el público nos pide que nos platiquen más sobre ustedes, qué es lo que hacen, su música. Pues por favor, ya que estás entrando. Bueno, pues nada más tenemos esta propuesta de el disco que acabamos de sacar el año pasado, lo produjimos a finales de septiembre, está ya 38 de septiembre. El 38 de septiembre del 2014 salió el disco, es un disco con 10 rolas, en general rock, con una tendencia hacia el punk. Algunas de las canciones pues las encontrarán con letras medio jocosas y divertidas. La idea un poco es ser pues un poquito los voceros de la cotidianidad, ¿no? Son letras que hablan de las cosas que nos suceden o que nos pueden estar sucediendo y bueno, pues eso es parte de lo que más nos gusta. Estamos acabando la producción del primer video musical, es un videoclip de la canción Cuadro Psicótico, que es el sencillo, y estamos ya haciendo la preproducción de nuestro segundo video, que es del héroe enmascarado. Es una canción más surferona, con temática que mezcla rock y luchas, toda esta idea de las películas del Santo, del Huracán Ramírez, Blue Demon, y eso es más o menos lo que estamos haciendo. Muy dedicada a la comunidad independiente de luchadores, ahí que encabeza por ahí nuestro amigo Coco Rojo. Ajá, y eso pues también igual que en otras formas de expresión artística, en la lucha libre pues están más o menos igual que en el rock, ¿no? Algo similar. Las grandes empresas, es difícil entrar, los luchadores independientes pues son como los rockeros independientes. Algo y similar. nos echamos la mano. Bueno, pues ustedes traen un material de su disco. Y bueno, pues queremos que ustedes pongan las bases para que pues nuestro querido público se pueda ganar ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué proponen? ¿Qué proponemos? Bueno, pues yo les propondría quizá que nos mencionen algunas de sus bandas de rock favoritas a lo largo de la historia, ¿no? A ver si encuentran una banda de rock mexicano de los 60s, de los 70s, de los 80s, de los 90s y del 2000 para acá. Perfecto. Pues ya escucharon. Son 5 bandas. Anótenle y pues mándenos sus canciones preferidas. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros dos invitados por haber estado aquí en la cabina. ¿Algo que quieran agregar? No, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad agradecemos muchísimo que todos esos espacios nos permitan dar a conocer un poquitito más nuestros proyectos. Gracias, Claudia. Pamela, perdón. Y pues muchas gracias a ustedes. Y mucho rock. Y esto fue Rockazo Cultural. Hasta la próxima. Vale, gracias, bye. 3, 2, 1. Ya nos vamos, pero tú sigue en 91.7, la estación para ti. Porque sabemos que te interesa estar al día.
Por ello, te acompañamos con la mejor información. Radio Renos. Una radio hecha para ti.